Muy buenas noches. La ley del mejoramiento de Navarra cumple 30 años. Beneficios y bondades para unos, pérdida de oportunidades para otros. Lo que está claro es que el actual mejoramiento tiene más virtudes que defectos en un momento en el que todos buscamos la fórmula magistral que nos saque de esta crisis. Y el autogobierno de Navarra durante muchos años ha generado oportunidades a este respecto, aunque ahora no atravesemos el mejor momento. Esta noche les lanzo una pregunta. ¿Es necesaria una reforma del mejoramiento como piden algunos? De eso y de todo lo demás hablamos hoy con el presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán Higueras. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Una jornada en esta fecha en la que es inevitable que se vuelva a abrir el debate. Algunos supongo que quisieran que cada día se analizara y se pusiera un poco de manifiesto el estar sobre todo en contra de cómo se ha venido actuando en los últimos años, pero a este respecto el futuro es clarísimo. Hombre, yo creo que el futuro está marcado por dos normas fundamentales que nos hemos dado, dos marcos de referencia que nos hemos dado los navarros y los españoles, como es el mejoramiento del fuero y la Constitución española, donde vienen recogidos fundamentalmente de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir, ¿no? Independientemente de que en algunos momentos puntuales pues esta normativa o estas leyes pues puedan ser modificadas pues para incorporar aquellas cuestiones que se consideren adecuadas, ¿no? Lo que es evidente es que tanto el mejoramiento del fuero en el caso de Navarra y la propia Constitución española en el caso de todo nuestro país, lo que ha permitido es que a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, hayamos progresado y avanzado de forma considerable, ¿no? Como nunca se había conocido hasta ahora en la historia de Navarra y de España, independientemente también de la propia situación de crisis económica que estamos padeciendo y que estos marcos de referencia también son los que nos tienen que permitir salir de la misma, ¿no? Y en esa línea creo sinceramente que esa es la reflexión más importante que se ha hecho esta mañana en el Parlamento de Navarra, reconocer el trabajo y lo que ha supuesto el mejoramiento del fuero antes, en nuestra historia, lo que ha supuesto y está suponiendo en este presente y sobre todo con esa esperanza y esa ilusión de afrontar el futuro y sobre todo teniendo en cuenta de poner medidas e iniciativas que permitan paliar la crisis económica y seguir o volver a generar puestos de trabajo. Reformas del mejoramiento ha habido dos, una en 2001 cuando se eliminó el proceso automático de acceso a la presidencia del gobierno y no hace mucho, en 2010, donde se modificó entre otras cuestiones que en caso de disolver la Cámara las elecciones darían paso a una legislatura completa. ¿Llegará una tercera reforma? Habrá que también tener en cuenta que Navarra no es la que era hace 30 años, tampoco el contexto económico y social que estamos viviendo es el mismo que se ha vivido en los últimos años de bonanza. Bueno, lo que es evidente es que es una normativa, es un marco de referencia legislativo y que por lo tanto el mejoramiento para otro tipo de cuestiones o de iniciativas que se puedan tomar pues sigue estando vigente, no solamente desde su promulgación ya en el año 82, incluso con las modificaciones a las que usted se refería, y en el futuro pues se podrá adaptar a lo que se considere oportuno, pero el marco de referencia y cualquier otro tipo de comportamiento y de necesidad que se vea se puede hacer con la actual redacción del mismo, ¿no? No debemos olvidar que esta comunidad, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, tiene también competencias fiscales, tributarias, y desde el punto de vista económico eso es algo muy importante a la hora de llevar a cabo medidas e iniciativas que puedan reactivar la actividad económica de nuestra comunidad, y eso yo creo que es lo más importante. El mejoramiento, que es previo a la Constitución española, lo que hace es encajar y conseguir ese encaje en la Constitución española y por lo tanto en esa línea se tiene que seguir entendiendo y desarrollando todas las potencialidades, todas las competencias que vienen referidas en el mismo, ¿no? Como digo, el fuero es anterior a la Constitución y se encaja perfectamente a través de la aprobación de este mejoramiento del fuero. Vamos a escuchar a todos los grupos parlamentarios. Hemos pedido a algunos de los parlamentarios actuales, con la representación de todos los grupos que ahora mismo tienen cabida en la Cámara Foral. Les hemos preguntado por el mejoramiento, qué es para ellos, qué supone y en este contexto. Les vamos a escuchar por orden de representación de mayor a menor. Supone la profundización en nuestro autogobierno y que supone también de alguna forma
una decisión expresada por los navarros a través de sus representantes, por una amplia mayoría de los ciudadanos de esta comunidad, diciendo que quieren que Navarra siga siendo Navarra, que quieren que Navarra sea una comunidad foral, que con un grado muy alto de autogobierno y que desde luego sea también solidaria con el resto de comunidades autónomas. El 75% de los navarros básicamente vienen diciendo que ellos quieren vivir en una Navarra diferenciada, en una Navarra como comunidad foral propia, y por lo tanto esto es lo que defiende el Partido Socialista de Navarra. Nosotros entendemos que el amejoramiento sancionó positivamente para Navarra, insisto, la forma de insertarse en la España constitucional, y 30 años después nosotros seguimos pensando que realmente esta es una buena fórmula que trata de unir peculiaridad histórica con democratización de las instituciones forales. Por muchos años que pasen, el amejoramiento tiene una deficiencia de origen, y es que de las 17 autonomías es el único estatuto que no se sometió a consulta, a que los ciudadanos de Navarra votasen si estaban de acuerdo o no. Luego tenemos todavía 33, creo que son competencias que están recogidas en el mejoramiento, que a pesar de haber pasado 30 años no hemos recibido, y por lo tanto no estamos desarrollando. Fue un mejoramiento hecho con un objetivo político claro, que era blindar el estatus de Navarra, alejándolo del resto de territorios de Euskal Herria, un mejoramiento que fue impuesto, un mejoramiento que fue excluyente, que no fue refrendado por la ciudadanía de Navarra, y que en esta conmemoración, pues bueno, está más vigente que nunca la reivindicación de que se dé de una vez por todas la palabra y la decisión a la ciudadanía de Navarra. El mejoramiento del fuero fue el resultado de un esfuerzo colectivo, del esfuerzo colectivo de todos los navarros, cuando en aquellos primeros años de democracia en España se iban constituyendo diferentes comunidades autónomas, y Navarra consiguió que de manera real se reconocieran sus derechos históricos y la esencia de Navarra, Navarra dentro de España. Fue un esfuerzo colectivo, fue un esfuerzo ingente por parte de los legisladores y de los representantes públicos, pero también de los ciudadanos de aquellos años, y en definitiva lo que supuso fue el reconocimiento de la realidad de Navarra dentro de España. Nosotros estamos pensando en un autogobierno pues, que respete las diferencias culturales, políticas, sociales de toda la ciudadanía navarra, en un autogobierno que fomente el control de la ciudadanía sobre las instituciones y sobre los poderes públicos, en un autogobierno que fomente la transparencia y la eficacia de las instituciones, y bueno, y además aprovechando que tenemos cerca la conmemoración del día, de la Segunda República, pues entendemos que la mejor manera de articular este autogobierno sería sobre la base de un Estado federal. Bueno, son las diferentes posturas de todos los grupos parlamentarios. Escuchando todos juntos y todos seguidos, da la sensación de que cada grupo en esta comunidad se ha mantenido en sus 13 a lo largo de estos 30 años, ¿no? Bueno, pero eso también es, como dice usted, es una realidad, y tampoco es malo, ¿no? Fundamentalmente porque eso es cierto, la mayor parte de los ciudadanos de esta comunidad, más del 75%, que es lo que representan estos portavoces, pues tienen muy claro que sus marcos de referencia son el mejoramiento y la Constitución. Dos marcos de referencia que por encima, creo que es importante decirlo así, que por encima de cualquier cuestión o de cualquier propósito y de las expresiones de los portavoces de los diferentes grupos hemos escuchado, yo creo que tienen dos principios fundamentales. El primero es que el mejoramiento y la Constitución española nos están permitiendo vivir en esta comunidad y en este país en democracia y en libertad. Y por eso yo creo que eso es un valor a destacar, por encima de cualquier otro. Por otro lado, también el mejoramiento es un mejoramiento que se encaja en la Constitución española, en el sistema democrático, pero que el mejoramiento, o más concretamente el fuero, es anterior a la propia Constitución española. A lo largo de los siglos, los navarros hemos seguido manteniendo esas competencias, ese autogobierno, claro, teniendo en cuenta las circunstancias que se daban, pero no debemos olvidar que los reyes navarros prometían a las antiguas Cortes de Navarra, al pueblo en definitiva, prometían fidelidad y lealtad a las costumbres que luego se convertían en ley.
Eso se hacía a través de un término que se ha utilizado y es fundamental en la esencia de Navarra, como es el término de pacto. Aquí siempre se pactaba entre el monarca, entre el rey y sus súbditos. También se ha pactado a lo largo de los siglos entre las instituciones o los organismos que regían Navarra con el propio Estado, con el propio Gobierno de España. Eso es lo que ocurrió también hace 30 años con el amejoramiento del fuero, que se pactó entre la Diputación Foral con el Gobierno de España y que fue refrendado por el Parlamento de Navarra, donde reside la soberanía del pueblo navarro, y por las Cortes Generales, donde reside la soberanía del pueblo español. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que en aquel momento el Estado de las autonomías, la España de las autonomías, se está configurando y que a través de los estatutos estas comunidades autónomas se van constituyendo. Pero claro, en el caso de Navarra, Navarra no se constituye en comunidad y comunidad foral. Navarra, y eso además es un dato muy curioso, ya dice, y se utilizan estos términos, Navarra constituye una comunidad foral. Yo creo que la definición que hace el amejoramiento de Navarra, diciendo que es una comunidad, en este caso con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos, es una magnífica definición de lo que es Navarra, no solamente en la Constitución, sino también lo que ha sido Navarra a lo largo de los siglos. Ha habido un entendimiento entre Madrid, por así decirlo, y Navarra, entre el Gobierno de España y los órganos o los gobiernos de Navarra. Y eso, esa seguridad que tenemos ahora, ¿en qué punto puede dejar de ser, dejar de estar? Se vuelve a hablar de la reforma del Estado de las Autonomías, se está llegando a cuestionar, ahora hablaremos también del mapa local de Navarra, de ayuntamientos, de cargos públicos, etcétera. ¿En todos los contextos futuros Navarra va a ser capaz de defender y seguir defendiendo el fuero como lo ha venido haciendo en estos últimos 30 años? Sí, y sobre todo su autogobierno y sus competencias. Porque lo importante de unas competencias, y algunos portavoces lo decían, que hay todavía competencias que no han sido asumidas por el Gobierno de Navarra o por prestándose servicio desde la Comunidad Foral de Navarra, desde los funcionarios del Gobierno de Navarra, al final las competencias o los servicios que se prestan al ciudadano se tienen que prestar de la mejor manera posible, independientemente de quién sea el responsable. Eso es algo que también nos exigen los ciudadanos, y más en momentos de crisis económica donde los ingresos son los que son. Y por lo tanto la eficacia y la eficiencia tiene que primar por encima de cualquier otro tipo de planteamiento, incluso también partidista. Lo que es evidente es que muchos de los grupos que están cuestionando el amejoramiento del fuero lo cuestionan fundamentalmente o exclusivamente porque el mejoramiento lo que viene a garantizar y a defender es no solo la voluntad de los navarros, pero sino de manera especial esa voluntad de los navarros que lo que quiere es que Navarra siga siendo Navarra, que no se incorpore a cualquier otro tipo de estatus político institucional diferente, que Navarra siga siendo independiente y tenga su propia identidad y no se incorpore a otra comunidad como puede ser la comunidad autónoma vasca. Sí, ahí se tiene que entender también esa crítica. Pero no solamente me refiero a las críticas que pueda llegar desde un sector más nacionalista, también nos lo critican, nos hablan de privilegios desde otras regiones, desde otras comunidades autónomas. Bueno, yo creo que aquí se vive mejor, que aquí tenemos más facilidades, que bueno, que no somos todos los solidarios que la Constitución llega a exigir. Mira, esta comunidad ha sido una comunidad responsable. Esta comunidad, dentro de lo que cabe, incluso se podría limitar en algún momento determinado, como puede ser en momentos de crisis económica, esta comunidad no ha optado en ningún caso por tener televisión autonómica, que está suponiendo decenas o cientos de millones de euros al año a comunidades autónomas que están en bancarrota, o no tiene delegaciones en el exterior, como tienen otras comunidades autónomas que están en bancarrota. Podíamos haberlo hecho, podíamos haber tenido televisión autonómica y no se quiso. Podíamos haber tenido delegaciones en el extranjero, podríamos haber tenido televisiones vía satélite, podríamos haber gastado en cuestiones que realmente no son necesarias en un momento determinado. Todo lo contrario, yo creo que hay la gestión que se ha hecho por parte, fundamentalmente, de los diferentes partidos políticos que han gobernado esta comunidad, es tener sentido común y tener los pies en el suelo. Que en algunas ocasiones se han podido cometer errores, por supuesto, equivocaciones, por supuesto, somos humanos, no lo debemos olvidar, pero lo que es cierto también es que incluso en este momento de dificultades económicas, de ajustes que se tienen que realizar en diferentes sectores de la vida
social, política, institucional, pues podríamos comparar cómo está Navarra o cómo están otras comunidades autónomas. Y la comparación, pues bueno, sería beneficiosa para lo que es la vida y la forma de actuar y de los servicios públicos que se prestan en esta comunidad. Y eso también es una evidencia, ¿no? Y Creo sinceramente, si el Estado nos pidiera un mayor esfuerzo económico a la hora de hablar de revisar el convenio, bueno, ¿lo entenderían los navarros? ¿Lo entenderíamos? Bueno, Navarra está en este momento a través de un acuerdo con el Gobierno de España y un convenio económico que marca cuáles los fondos públicos que Navarra tiene que aportar a las cargas generales del Estado, del Ejército, de la Casa Real, de cuestiones de puertos, etcétera, etcétera, cuestiones del conjunto de los españoles. Nosotros estamos aportando no en función de los habitantes que somos, 650.000 habitantes, 1,3 de la población española prácticamente, sino que estamos aportando muchísimo más. Estamos aportando en función del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad, en función de nuestra riqueza. Cuanto más, por así decirlo, riqueza tengamos en nuestra comunidad, que se puede valorar con el Producto Interior Bruto, más será la cuantía que nosotros tenemos que aportar al Gobierno de España. En este momento estamos hablando del 1,6, cuando la población, como digo, es el 1,3. Me ha venido a la cabeza, lo que pasa es que le voy a hacer la pregunta a pesar de que ya sé lo que me va a responder, porque casi me acaba de responder. En un artículo que ha escrito precisamente para conmemorar este aniversario, recordaba unas palabras del expresidente del Parlamento, de Javier Gómara, que decía: el fuero no es de derechas ni de izquierdas, el fuero es de Navarra. ¿Veremos realmente el mantenimiento de esa sentencia en el futuro? Hombre, yo creo que en la actualidad es más que evidente, ¿no? Fundamentalmente porque nadie puede poner en duda que el fuero es de Navarra, se piense o se tenga ideología de izquierdas o de derechas, incluso, si me lo permite decir así, o se tenga ideología nacionalista. Creo sinceramente que por encima de cualquier otro tipo de interés o cualquier otro tipo de identidad o de esencia que podamos resaltar de Navarra, el fuero está por encima de cualquier criterio, interés, ideología, posicionamiento o partidismo, ¿no? Y al final, sinceramente, como sentenció en su día ya hace 30 años y que hoy lo hemos vuelto a recordar, el fuero no es de derechas ni de izquierdas, el fuero es de Navarra. Alberto Catalán, usted ha sido arte y parte en los últimos gobiernos, en la historia más reciente de Navarra. ¿Cómo lleva ahora a ser el presidente del Parlamento, donde se le exige, entre comillas, porque escuchándole yo entiendo que le tiene que costar, mantener un poco el equilibrio y no manifestarse abiertamente que usted es de UPN? Bueno, creo sinceramente que uno tiene que estar a la altura de las circunstancias, ser objetivo, o al menos intentarlo, asumir esa responsabilidad, porque es evidente que es una responsabilidad, y en ocasiones no decir lo que piensas, pero sí tener las ideas muy claras. Y nadie pone en duda, y yo menos, que yo milito en una formación política de la que soy vicepresidente del partido, en la que he desarrollado toda mi actividad política, y creo sinceramente que se puede compaginar ambas funciones, el militar en una formación política y el ser presidente del Parlamento de Navarra. En ocasiones pues podrás cometer errores, pero sinceramente creo que además eso va con el talante y la forma de ser de cada uno, y en esa línea uno lo intenta todos los días y espero conseguirlo. Lo que pasa es que el primer obstáculo que se ha encontrado en el camino ha sido el cese de actividad el próximo día 29 de marzo. Usted fue muy contundente también después de que se votara por parte de todos los grupos parlamentarios que ese día no hubiera comisiones, que ese día no hubiera actividad. Muchos medios de comunicación han titulado que ese día el Parlamento está de huelga también. Bueno, uno tiene las ideas claras, ¿no? Sobre todo cuando está en un cargo de representación institucional, nada más ni nada menos. Nos guste más, nos guste menos las decisiones que se puedan tomar desde el punto de vista político. Y por lo tanto lo que debe quedar claro es que el Parlamento no está de huelga, el Parlamento no puede cejar o ceder en su actividad, porque el Parlamento es una institución que está representando a todos los ciudadanos, independientemente de cuestiones puntuales que se planteen en el día a día. Esto no quiere decir que los parlamentarios, una vez que han realizado su actividad, si había alguna convocatoria o lo que fuese, pues pueden luego participar en manifestaciones, en concentraciones o incluso en cualquier otro tipo de iniciativa y medida que les permita demostrar política y personalmente su compromiso a la hora de manifestar su rechazo a una reforma laboral. Y eso es lo que sinceramente
creo que las formaciones políticas presentes en el Parlamento debieran tener y valorar convenientemente. También es cierto que el propio Partido Socialista a nivel nacional manifestaba y se expresaba de la misma manera que yo lo estoy haciendo. Espero, por lo tanto, que se pueda reconvertir algunos posicionamientos que se han mantenido en algunas comunidades autónomas y que prime la sensatez. Uno puede estar comprometido, vuelvo a insistir, con la situación de desempleo, la situación económica que está viviendo, que está padeciendo este país, de la huelga que se ha convocado, como antes se han convocado otras, estando en el Gobierno de España otras formaciones políticas, pero uno lo que tiene que ser es también consecuente, sobre todo tener muy en cuenta que está representando y está presente en una institución como es el Parlamento de Navarra. Con lo cual, ¿entiende usted que un representante público haga huelga? No, es que un representante público, vuelva a insistir, podrá estar de acuerdo en la convocatoria de la huelga, podrá participar de la forma que considere oportuna, pero no puede hacer huelga, porque eso es algo que no se lleva o no es innato a la función de representación institucional. Incluso las propias retribuciones que tienen los parlamentarios no se consideran como rendimientos de trabajo porque tienen otro tipo de concepto, y de ahí que evidentemente la relación laboral no sea la misma que la que uno está trabajando en otra empresa, ya sea pública o sea privada, ¿no? El Parlamento de Navarra tiene actualmente 50 parlamentarios. ¿Debe tener más o debe tener menos? Bueno, el propio mejoramiento estipula, dentro de este contexto económico, estipula un intervalo. Yo lo que creo que el Parlamento de Navarra, como cualquier institución y sobre todo cualquier organismo público, tiene que ser coherente y responsable. Y en esa línea, pues que se pueden analizar situaciones concretas, pues para no irme por los cerros de Uva y para ir cerros de Úbeda y para centrar en algunas cuestiones concretas, pues en su día se planteó la profesionalización de todos los parlamentarios. Pues igual en algún momento determinado se podría modificar. ¿Por qué no? Se estableció, se puede plantear de otra forma. O sea, para que muchos conserven sus actuales trabajos. Y no única y exclusivamente por cuestión económica, ¿no? Sino también, al menos desde mi punto de vista, para reforzar esa necesaria vinculación que tiene que tener un cargo público con sus representantes. Esa yo creo que también es una exigencia que hace la sociedad, ¿no? Que sus representantes estén más cerca, que pueda tenerlos y pueda haber una mayor participación en la vida pública e institucional de los ciudadanos, ¿no? Incluso a la hora de hablar de modelos electorales. Yo no tendría ningún miedo a la hora de poder estudiar y analizar modificaciones de los regímenes electorales, a la hora de acercar también esa sensibilidad a los ciudadanos y que se sintiesen más representados. Pero eso lo pueden hacer también los organismos públicos, reduciendo departamentos, reduciendo sociedades públicas. Se ha hecho mucho. ¿Que se podría hacer mucho más? Por supuesto que sí, incluso en las propias retribuciones, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso de la masa salarial, de la función pública. Es decir, que en esa línea se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que todas en su justa medida, también analizándolas con prudencia y responsabilidad y no obedeciendo única y exclusivamente a un interés muy concreto, muy puntual y muy periodístico, de llamar la atención por encima de cualquier otro tipo de planteamiento. No sirve, por ejemplo, decir que se tiene que reducir el número de parlamentarios en algunas comunidades autónomas y no decir, por ejemplo, que el Senado, si no se reforma y si no ejerce las funciones de Cámara Territorial, como viene recogida en la Constitución, pues quizás es mejor que se suprima. Pues mire, ahí hay 55 millones de euros que nos podemos ahorrar al año. Quiero decir que estas cuestiones hay que analizarlas y sobre todo no plantearlas única y exclusivamente como el rifirrafe político o desde el punto de vista de una noticia periodística o de ese tipo de planteamientos. Creo sinceramente que las cosas hay que madurarlas, hay que pensarlas y hay que adoptar las medidas oportunas y que estoy seguro que la sociedad española lo entendería. Entendería la sociedad española que cada comunidad o prácticamente todas las comunidades autónomas tengan una televisión autonómica que les cueste decenas o cientos de millones de euros al año. Yo lo tengo muy claro. Entendería que en otras partes del mundo no solamente haya embajada de España, sino también haya embajada de comunidades como Valencia, Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, y que requiere una cantidad ingente de fondos públicos. Yo lo tengo muy claro. Es decir, que en esa línea también se puede seguir
avanzando. Ya, Alberto, pero la pregunta en la calle, y en la calle lo que se habla, les guste a ustedes o no les guste, es si los sueldos de los actuales parlamentarios, miembros del gobierno, etcétera, etcétera, ahora estamos hablando del Parlamento, son justos, son sueldos decentes para la labor que desempeñan, y si luego realmente los parlamentarios trabajan. Porque yo no voy a ser quien ponga aquí en tela de juicio el trabajo de nadie. Yo lo único que le puedo decir es que el presidente del Parlamento de Navarra no es la persona que tenga el mayor sueldo o la mayor retribución del Parlamento de Navarra. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Y que el presidente del Parlamento de Navarra tampoco se ha subido el sueldo, aunque lo podía haber hecho con acuerdo de la mesa, en función de otros acuerdos anteriores que había de equiparaciones retributivas del año 2003. Creo sinceramente que los parlamentarios en su conjunto realizan una magnífica labor, que los parlamentarios representan al pueblo de Navarra, y ya le he dicho, yo no me cerraría en ningún caso a que se pudiese buscar cualquier otra fórmula o incluso las que había anteriormente a la hora, no solo por la cuestión económica, porque como lo digo, al final no es lo más importante, que puede influir también, pero que buscásemos esa relación más fluida, más estar cerca de la calle, de los propios cargos públicos, independientemente de la retribución económica. Yo creo que sinceramente la gente se sorprendería a la hora de comprobar cómo sus cargos públicos no son los cargos más retributivos que hay en la función pública o que hay en el Gobierno de Navarra o que hay en el Parlamento de Navarra. Eso que también se tuviese claro. O incluso de asociaciones o colectivos que tienen subvenciones importantes de las administraciones públicas y cuyos rectores o responsables tienen sueldos mayores que los que tienen los propios miembros del Gobierno de Navarra o miembros del Parlamento de Navarra o miembros de cualquier institución navarra. Alberto Catalán, estamos fuera de tiempo. Esto me viene muy bien a hacer la despedida también del programa para todas esas personas, todos esos navarros que quieran acercarse a la institución, que lo hagan, que las puertas están abiertas para hacer también todas las preguntas, incluso con visitas guiadas al propio Parlamento, ¿no? El Parlamento, además, ese es uno de los objetivos que nos hemos marcado, no debemos olvidar que es la casa de todos los navarros, todo el mundo es bien recibido. El Parlamento también, además, en las instalaciones que tiene, puede ser un magnífico marco para conocer y dar a conocer pues aquellas expresiones educativas, culturales que tenemos en Navarra y sobre todo de manera especial para que los ciudadanos lo conozcan. Es una cuestión que llevamos haciendo desde hace unos años de manera especial en los últimos meses y fundamentalmente pues con aquellas personas más mayores o más jóvenes escolares que cada día son más los que nos visitan, incluso que pueden comprobar también exposiciones, ya les digo, culturales, de compromiso de la sociedad navarra. En este mismo momento hay una exposición de Benjamín de Tudela, un tudelano del siglo XIII que recorrió 190 ciudades de prácticamente España, Oriente Medio y también de Europa, y que es muy interesante, ¿no? Incluso antes ha habido otro tipo de cuestiones vinculadas pues, con organizaciones no gubernamentales que desarrollan una labor de cooperación importante en otras partes del mundo. Hay otra también vinculada, va a haber, con el tema de la conquista o de la incorporación de Navarra a España. Va a haber también, como no, de Cruz Roja. En esa dinámica estamos trabajando y que en esa línea vamos a poder seguir avanzando y vamos a estar abiertos, como no, a la sociedad y a las inquietudes que se nos planteen. Muy bien, Alberto Catalán, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a todos ustedes. Recuerden que desde el 1 de marzo les ofrecemos todas las comisiones parlamentarias de mayor interés y los plenos ordinarios y extraordinarios. Les seguiremos invitando a que lo sigan haciendo. Les esperamos la semana que viene. Estará con nosotros, cambiaremos completamente de tema, estará con nosotros el piloto de rallies, Carlos Sainz. Les esperamos. Muy buenas noches.